Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos que están conectados en nuestras plataformas digitales, esta noche en una reflexión de esperanza. Vamos a orar primero. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu comprensión, Señor, por tu compañía. Sabemos que solos no podemos hacer nada, Dios. Que si tu unción no está con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, pues nosotros no podemos avanzar. Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad y por todo, Señor, lo que tú haces y harás en medio de nosotros, en medio de esta reflexión de esperanza. Amén y amén. Bien, el Señor les bendiga muy ricamente. Esta noche vamos a tratar un tema que yo le he puesto caminando y conversando con Dios. Si nosotros vemos ese título, pues de una vez nos vamos a ir hacia el tema de esto tiene que ver con la oración. Y no es mentira, sí tiene que ver con la oración. Pero yo lo he traído esta noche como una reflexión de esperanza, porque hermanos, qué maravilloso es poder tener el conocimiento de que cada uno de nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, cuando antes no podíamos, no teníamos cómo acercarnos al trono de la gracia. Así que le voy a invitar que vayamos a Génesis capítulo 5, el versículo 21, del versículo 21 al 24. Dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Qué maravilloso este pasaje. Pero el versículo 24 es el versículo clave en esta noche. Dice que Enoc, dice el 23, vivió 365 años, ¿cómo? Andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Pues hermanos, mire, nosotros no debemos suponer que Abraham haya sido el primer hombre que dialogó con Dios. En el capítulo 5 de Génesis que hemos leído, entre varios nombres de personas que en nada se destaca, que en nada se destacan, hay una gran excepción. Y esa excepción fue Enoc. Su biografía la hallamos en forma sumamente comprimida en las palabras de nuestro texto que acabamos de leer, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice en Reina Valera. Aquí en la versión NTV dice, andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así que podemos suponer sin temor a equivocarnos que si Enoc caminó con Dios, también habló con Dios. Y si Dios caminó con Enoc, pues Dios también, podemos decir sin lugar a dudas que habló con Enoc. El texto del Nuevo Testamento que se refiere a Enoc, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Puede ser, hermanos, que el escritor haya querido referirse al testimonio de aquellos que conocieron a Enoc en vida.
disculpe, pudiera ser que hayan reconocido que las bendiciones de Dios en la vida de Enoc eran de tal calidad y cantidad que no podían sino convencerse de que la vida de este hombre era agradable a Dios. Probablemente sería más acertado creer que de algún modo maravilloso Dios haya comunicado a Enoc su propia satisfacción ante la vida de este y su aprobación por ello. Podemos pensar en todas estas cosas, pero vamos a hablar acerca de 3 puntos aquí. Y el primero, que si queremos conversar con Dios, debemos caminar con Él. Yo diría para esta reflexión de esperanza, hermano, tú puedes conversar con Dios, porque tú caminas con Dios. Tú puedes conversar con Dios porque tú le entregaste tu vida a Dios y tú andas con Dios. De manera que si tú andas con Dios, tú puedes conversar con Él. Y es que para andar con Dios, debemos estar de acuerdo con Él. Eso es muy importante. Debemos estar de acuerdo con Él. El llamado al arrepentimiento es un llamado a estar en acuerdo con Dios en cuanto a todos los asuntos de la vida. El llamado a la fe es un llamado a confiar en Dios, hermanos, aun cuando no entendamos qué nos está pasando. Esta es una reflexión de esperanza. Cuando Dios te llama a la fe, a andar con Él, tú eres un hombre de fe, ese es un llamado a que tú confíes en Dios, aun cuando tú no entiendas todo lo que te sucede. Así que apáñalo allí, tómalo allí. Eso es el llamado a la fe. Tiene que ver con eso. En número 2, caminar con Dios, ¿qué es lo que significa? Profundizar nuestro conocimiento de Él. Tú y yo, cuando decimos que caminamos con Dios, entonces significa que tenemos el maravilloso privilegio de profundizar nuestro conocimiento con Él. Y eso es maravilloso. El nuevo nacimiento es tan solo el comienzo. Cuando tú usas la fe, y la fe es la llave que abre la puerta hacia Dios, entras por esa puerta por primera vez y eso se llama nuevo nacimiento, pero eso tan solo es el comienzo de una vida, hermanos, en Cristo que es indescriptible. El discipulado es una vida de seguirle, es una vida de seguirle. Hacia el final de su largo peregrinaje por el mundo, predicando, enseñando y sirviendo, hermanos, el apóstol Pablo todavía deseaba conocer al Señor de un modo más profundo y preciso. Mire cómo él se expresa en la carta que él le escribió a los filipenses. Fíjese cómo el apóstol se expresa en este capítulo número 3, desde el versículo 8 hasta el 14, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos y hermanas, en esta reflexión de esperanza, yo quiero que tú recuerdes que Dios te ha dado el privilegio de decir, así como Pablo, así es, todo lo demás no vale nada, porque hermanos, tú y yo probamos de todo allá lejos de Dios, pero no, lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, nuestro Señor. Y eso nos trae esperanza.
Por amor a Él, dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia prudencia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, bendito sea el Señor, dice, se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la protección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me encuentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así, dice el versículo 14, avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos, al conocer mejor a ciertas personas, le conocemos mejor cuando nos comunicamos y le conocemos mejor. Pero muchas veces al conocer mejor a estas personas, las estimamos menos. Pero esto no es así con el Señor Jesucristo. Cuanto más, hermanos, andamos con nuestro Señor Jesucristo y nos comunicamos con nuestro Señor Jesucristo y hablamos con Él, tanto más desearemos aumentar nuestra amistad con Él. Por eso es que es importante el misterio que nos ha sido revelado. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces debemos comunicarnos con Dios, andar con Dios a través de la oración, está bien, pero a través de la lectura y aplicación de la palabra del Señor. Bien, al andar con Dios y hablar con Dios, le adoraremos más. Claro, porque le conocemos más. Él exterioriza más su amor para con nosotros, o nosotros podemos, como andamos en comunión con Él, ver ese amor de Dios que toda la vida lo ha mostrado hacia nosotros, pues reflejarse. Y no es que no estaba pasando, sino que nosotros teníamos una barrera por el distanciamiento con Él que no nos permitía a nosotros ver ese amor tan maravilloso de Dios. El primer gran mandamiento es que hemos de amarle con la totalidad de nuestro ser. Cuanto más caminemos con Él y le escuchemos, tanto más amaremos a nuestro Dios. Hermano, qué lindo es poder tener a alguien, al Ser Supremo, a lo que estamos enseñando en educación cristiana, los atributos de Dios, hermanos, al omnipresente, al omnipotente. Oh, bendito sea el Señor, al eterno Dios. Oh, glorificado sea el Señor, al soberano Dios. Hermanos, qué maravilloso es poder tener a ese Dios que nos trae esperanza y que sabemos que lo tenemos ahí de nuestro lado, que mientras más caminemos con Él y le escuchemos, más más nosotros le vamos a amar. Ahora, ya terminando esta reflexión, si queremos hablar con Dios, debemos aprender a escucharle. Eso es un privilegio que tenemos. Por un lado, podemos caminar con Dios y por otro lado, como Él habla con nosotros, podemos escuchar a Dios. No hay sordos, hermanos, como los que no quieren oír. La capacidad de oír es de suma importancia. Solo un niño
en cada 6,000 nace sin poder oír, pero la capacidad de oír a menudo disminuye con la edad. También puede perderse el oído por una enfermedad o algún accidente. Por medio de la cirugía se logra hoy en día hacer que algunos sordos oigan. Es de interés notar cómo en toda la Biblia se pone énfasis en el hecho de escuchar. Podemos escuchar. Tú y yo podemos escuchar la dulce voz del Señor. Tú y yo podemos escuchar el consejo de Dios. Tú y yo podemos escuchar la guianza de Dios a través del Espíritu Santo. Tú y yo podemos escuchar la dirección que nos da Dios a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad ahora. Mire, Dios habló por Moisés al pueblo, exhortándolo a escuchar. Cuando usted va al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomios, el capítulo 1 de Deuteronomio, el capítulo 1 de Deuteronomio, en ese capítulo, del versículo 11, dice así, desde el versículo 11 al versículo 13, dice de la siguiente manera: que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Y dice el versículo 13, elijan a hombres bien respetados de cada tribu conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Estaba Moisés hablando al pueblo de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo específicamente 55 de Isaías capítulo 55 dice el versículo 3 de Isaías 55: vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Otra vez Dios habla por Isaías, exhortando al pueblo de Israel a que escuchase. Y si Dios habla a través de Isaías, del profeta, para que el pueblo le escuche, entonces es un hermoso privilegio que tú y yo tenemos de ser escuchados por nuestro Dios. Y eso nos debe traer esperanza. Somos escuchados por nuestro Dios. Jesús, hermanos, también en repetidas ocasiones instó a sus discípulos a que usasen sus oídos. Claro que sí. La mayoría de nosotros, hermanos, nunca hemos desarrollado el hábito de realmente escuchar ni a Dios ni al hombre. Algunos estamos demasiado ocupados para escuchar a Dios. Algunos somos demasiado egoístas para escuchar a Dios. Algunos no queremos escucharle. Amén. Pero la conclusión en esta reflexión de esperanza es que, queridos hermanos, tú y yo somos escuchados por Dios. Tú y yo somos escuchados por Dios. Usted dirá, ¿esto tiene que ver con la oración? Claro que sí tiene que ver con la oración. Pero yo quiero llevarte a reflexionar en que Dios escucha tu voz. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor. Y eso te debe, traer esperanza, debe traerte esperanza a tu vida. Entonces, lo que tú y yo debemos es estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Después de la oración, porque con la esperanza bendita de que Él está atento a nosotros, entonces, pues nosotros podemos confiadamente recibir, hermanos, la dirección, la guianza y la respuesta
podemos escuchar a Dios. Tenemos a un Dios maravilloso. Así que hagamos como Enoc, que caminó con Dios, que tuvo una relación con su Dios. Porque, hermanos, lo más maravilloso es poder recordar en esta noche que tú y yo tenemos un amigo que camina con nosotros, que puede y que está dispuesto a escuchar cada una de tus conversaciones que tengas con Él. Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Señor, que tu palabra, que es como martillo que quebranta la roca, Señor, tu palabra, Señor, que es deseable, decía el salmista, más que el oro y más que el oro refinado, tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual en esta tarde, en esta noche, es enviada a cada uno de los corazones. Padre, que tu palabra, Señor, sea como ella dice, viva, eficaz, cortante más que espada de dos filos. Oh Señor, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, que discierne los pensamientos del corazón y las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, esta tarde, esta noche, nosotros oramos para que podamos entender, Señor, que tenemos a alguien que camina al lado de nosotros y que no solamente camina del lado de nosotros, sino que ese que camina del lado de nosotros habla con nosotros. Podemos conversar con Él. Él conversa con nosotros. Él nos instruye. Él nos aconseja. Él nos redarguye. Él nos corrige. Él, Dios Todopoderoso, Él nos lleva de la mano. Tenemos un amigo fiel que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, y gracias, Señor, por esta oportunidad de poder llevar una reflexión de esperanza a los hogares. Padre, que podamos compartir esta reflexión y que muchos más puedan ser alentados, Dios. Padre, entendiendo que hay un Dios que camina con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz.